A todo el mundo le dan dolores de cabeza. Para la mayoría es solo un inconveniente, pero para algunos el dolor les altera la vida. Se desarrolla un miedo al dolor de cabeza y uno se preocupa despertarse con otro a la mañana siguiente. Es incapacitante, arruina mi vida. Los dolores de cabeza me dan ganas de suicidarme. Los dolores de cabeza son uno de los desórdenes incapacitantes menos reconocidos y tratados. Los dolores de cabeza son un hecho innegable de la vida y pueden ser causados por cualquier cosa, desde estrés, el clima o el ruido. Por décadas, los médicos han dicho a sus pacientes que sus dolores de cabeza están, bueno, en sus cabezas. Tan solo en este año, 45 millones de estadounidenses buscarán tratamiento para el dolor de cabeza y millones más sufrirán en silencio. Soy Kat Carney y en la siguiente hora iremos más allá de la farmacia para saber qué causa el dolor de cabeza. Y más importante aún, lo que podemos hacer para librarnos de este. Yo sé lo que voy a hacer para quitarme el mío. Me voy de aquí, es un lugar de locos. Invasores del cuerpo, dolor de cabeza. Todos hemos tenido uno de esos dolores de cabeza, un dolor que golpea y palpita y nos paraliza. El tipo más común es el dolor de cabeza por tensión, que explica el 90% de todos los dolores de cabeza. Frecuentemente asociamos estos dolores de cabeza con ruido, estrés y fatiga. Exactamente lo que experimenta un equipo de meseros todos los días en un restaurante lleno. No hay muchos lugares más ruidosos que el Parque Dorgen. ¿A ustedes les da dolores de cabeza en este trabajo? Sí, muy fuertes. ¿Qué tan fuertes? Fuertes. Todos los días tienes una tensión atrás de la cabeza y tienes que tomar aspirinas. Y el ruido es mucho. Aquí hay todo el tiempo 18 meseros. Están empujando y moviéndose en la cocina y dejando caer platos. He estado mirando y a mí no me parece tan duro. Escuché que era estresante, pero no parece tan malo. Creo que puedo hacer esto. Esto es lo que les digo a todos los que piensan que es fácil. Puedes tomar mi delantal y hacerte cargo. Y te daré 2 de mis Tylenol a las 6. ¿Está bien? Bien. Correcto, Toma. puedo hacer esto. Tenga suerte. Tantas órdenes, tantos platos sucios, tanto ruido. Todo me está estresando. Los músculos de mi cabeza y cuello se están endureciendo y un dolor sordo está desarrollándose a ambos lados de mi cabeza. Bien, ahora tengo un dolor de cabeza tipo tensión. ¿Pero qué está pasando realmente dentro de mi cabeza? El cerebro procesa todas nuestras sensaciones, pero irónicamente no siente nada. El dolor que experimentamos durante un dolor de cabeza viene de los nervios que circundan el cerebro. Cuando estos nervios se irritan, disparan señales de dolor. Este es un dolor de cabeza tipo tensión. ¿Para quién pensaron que era? Renuncio, este trabajo me da dolor de cabeza. Detonadores del dolor de cabeza. Hermoso día para pasear. Sí, agradable. Estoy montando en bicicleta con el Dr. Jill Spearings, experto en dolores de cabeza, para aprender cómo se desencadenan los dolores de cabeza comunes. Para mí, esto es ejercicio. Cuando se hace ejercicio es bueno mantener el consumo de agua o si no uno se deshidrata. Eso lo hace sentir más cansado y con náuseas. Y también puede ocasionar dolor de cabeza. La deshidratación puede producir una leve contracción del cerebro que puede alterar los nervios y causar dolor de cabeza. Para evitar esto, asegúrese de beber agua suficiente. Hay otro dolor de cabeza por ejercicio. Cuando se ejercita vigorosamente, se puede liberar una cantidad repentina de adrenalina. La adrenalina acelera el corazón y aumenta la presión sanguínea. Esto causa que los vasos sanguíneos se dilaten y presionen los nervios que circundan el cerebro, desencadenando un dolor de cabeza.
Para evitar este dolor de cabeza común, asegúrese de calentar lentamente. Mi madre dice que le da dolor de cabeza cuando el clima cambia, que siente cuando viene. Muchos pacientes con dolor de cabeza son más sensibles a los cambios de clima que el meteorólogo. Porque los que tienen senos sensibles, al cambiar el clima, perciben los cambios en la presión barométrica y esto causa dolor de cabeza. Usted menciona los senos y yo sé que muchas veces el polen puede causar dolor de cabeza debido a estos. Sí, si usted es alérgico a la hierba. Los alergenos, virus y bacterias también pueden causar inflamación de las membranas de los senos. Esta inflamación puede presionar los nervios, enviando un mensaje de dolor que se traduce en dolor de cabeza. Comamos helado a ver cómo actúa en un dolor de cabeza. Helado. Gracias. Por favor, no se lo coma rápido. ¿Por qué? Le congela el cerebro. ¿Me qué? Lo congela. Nos produce intenso dolor en el centro de la frente si comemos el helado muy rápido. Es necesario mantenerlo en la boca un momento antes de digerirlo. De lo contrario, enfriará la parte posterior de la garganta y nos producirá esa sensación particular. Este ha sido un gran día, doctor. Pasear por el parque, montar en bicicleta, helado y ahora vino. Genial. Veamos el efecto del vino tinto. ¿Si me embriago? No, eso sería resaca. Es a la mañana siguiente. Si se toma mucho, la vida puede ser miserable. Boca reseca, náuseas y un fuerte dolor de cabeza. El alcohol bloquea el mecanismo hormonal que dirige la reabsorción de agua por los riñones. El resultado, la vejiga se llena y uno se deshidrata. Con ello surge un dolor de cabeza pulsante. ¿El remedio? La respuesta más simple es la prevención. Pero si ya es muy tarde para eso, beber gran cantidad de líquidos, agua, bebidas deportivas y jugos pueden ayudar. Pero no se necesitan grandes cantidades de alcohol para causar dolores de cabeza. Particularmente el vino tinto contiene, aparte del alcohol, otros químicos que resultan de la fermentación de la piel de la uva. Durante el proceso que convierte las uvas en vino, se forman químicos biológicamente activos, como histamina y tiramina. En algunas personas, estos químicos provocan la dilatación de los vasos sanguíneos que presionan los nervios que circundan el cerebro. Otro detonante del dolor de cabeza, vino rojo, polen, deshidratación, son apenas algunos de los más de 30 detonantes conocidos que causan los dolores de cabeza severos. Migraña. Se desarrolla un miedo al dolor de cabeza y uno se preocupa de despertarse con otro a la mañana siguiente. Mi cuerpo envía mensajes cuando tengo una migraña. Detente, desacelera, comienza de nuevo. No hagas lo que estás haciendo. Te deprimes. Tan pronto sientes que el dolor de cabeza viene, te da un poco de ansiedad y luego comienza en un lado y crece rápidamente y antes de darte cuenta abarca toda tu cabeza. Es una sensación pulsante y solo quieres acostarte. Están hablando de migrañas, un dolor de cabeza tan severo, tan doloroso, que puede noquear hasta por 3 días cada vez. La migraña afecta a 28 millones de estadounidenses, o a 1 de cada 4 hogares. Las mujeres la padecen 3 veces más que los hombres. Las migrañas pueden atacar hasta 2 veces por semana. La migraña es como un tambor dentro de tu cabeza que golpea, golpea, golpea. La migraña es un tren. Un dolor de cabeza pulsante que presiona, que incapacita. Comienza con un detonante, luz brillante, ruido, alimentación o hábitos de sueño irregulares, incluso alimentos como chocolate, mantequilla de maní y carnes con nitratos de sodio. Son solo algunos de los detonantes de la migraña. Una vez detonado, sucede una misteriosa disfunción en lo profundo del cerebro que causa que la actividad eléctrica normal del cerebro se dispare. Esta disfunción eléctrica provoca que los vasos sanguíneos se dilaten, irritando un nervio llamado el nervio trigémino. En casi el 20% de los que sufren migrañas, la irritación del nervio les hace experimentar el aura, una confusión visual indolora que se manifiesta como líneas zigzagueantes, resplandores, luces brillantes y puntos ciegos.
Se produce una mancha solar que es el aura y luego crece. Se pierde gran cantidad de visión periférica, luego desaparece. Bien, el dolor no es localizado, está por todas partes. De nuevo en el cerebro, las fibras nerviosas alrededor del nervio trigémino liberan químicos inflamatorios que causan más dilatación de los vasos sanguíneos e irritación del nervio. Ahora el dolor de cabeza está a toda marcha. Muchos de los que padecen migrañas experimentan hipersensibilidad en la piel, náuseas y vómitos sumados al dolor. Incluso la luz ordinaria, el sonido y los olores pueden ser desesperantes. La luz no es dolorosa para mí, pero me enloquece cuando tengo una migraña. Demasiada luz, todo parece muy brillante. Durante estos dolores de cabeza se siente como si estuviera sucediendo algo irreal. Es como si me golpearan con un martillo sobre mi cabeza y no es en un lugar en particular. Cada paciente describe la migraña con pequeñas diferencias, pero el común denominador siempre es un dolor que incapacita. Dolores de cabeza en la historia. Durante miles de años hemos luchado para curar el enloquecedor dolor de cabeza. Y hasta nos hemos arriesgado a morir para encontrar alivio. Hace más de 7.000 años, los neurocirujanos de la Edad de Piedra trataban los dolores de cabeza haciendo un orificio en el cráneo, un procedimiento llamado trepanación. Consistía en taladrar utilizando instrumentos agudos de diferentes clases un orificio en el cráneo en uno o varios lugares, presumiblemente para que salieran los malos humores o vapores o espíritus malignos que causaban problemas, incluyendo dolores de cabeza. Milagrosamente, algunos sobrevivían a la cirugía, pero es de suponer que no les aliviaban sus dolores de cabeza. Con el tiempo, los tratamientos se volvieron menos extremos, pero no necesariamente más efectivos. Hubo un médico famoso, Thomas Willis, que prescribía un brebaje de termitas y 100 pies. Extraído el jugo de estos, se mezclaba con agua destilada. Otros remedios usados para el dolor de cabeza durante siglos incluían sangrías, enemas y la ingestión de mercurio. Considerados bárbaros hoy en día, estos tratamientos extremos nos recuerdan hasta dónde pueden llegar los pacientes de dolor de cabeza para tratar su dolor. En 1987, el mundo cambió para quienes sufren dolores de cabeza. Felix Hoffmann, un químico de la compañía farmacéutica alemana Bayer, sintetizó el salicilato de sodio, la primera forma estable y pura de la aspirina. La aspirina estuvo disponible por primera vez a finales del siglo XIX y funcionó efectivamente mucho antes de que entendiéramos cómo. Durante más de un siglo, la aspirina ha sido un medicamento milagroso para los que padecen dolor de cabeza, pero hoy hay muchos otros medicamentos para escoger. Farmacia. Los norteamericanos gastan más de $1.000 millones cada año en aspirina y otros analgésicos para el tratamiento del dolor de cabeza. Decidí que era hora de saber más acerca de estos calmantes. Le explicaré las diferencias entre estos medicamentos. Bien. En este estante hay... Existen 3 analgésicos principales sin prescripción: aspirina, ibuprofeno y acetaminofén. Se cree que la aspirina y el ibuprofeno funcionan suprimiendo las prostaglandinas, sustancias parecidas a las hormonas que se encuentran en todo el cuerpo. En el cerebro, las prostaglandinas inflaman y sensibilizan las fibras nerviosas. Igualmente, dilatan los vasos sanguíneos, provocando dolor. Tenemos acetaminofén, que también calma el dolor. El acetaminofén funciona en el sistema nervioso central, reduciendo el dolor, pero no afecta a las prostaglandinas. Entonces, ¿qué debemos tomar para ese dolor de cabeza ocasional? Bien, la aspirina es un buen punto de partida, pero puede ser fuerte para el estómago. No la tome si es propenso a las úlceras o tiene una enfermedad sanguínea, porque la aspirina inhibe la coagulación de la sangre. El ibuprofeno también es efectivo, pero al igual que la aspirina puede causar daños al estómago. Luego está el acetaminofén. No es fuerte para el estómago, pero si se mezcla con alcohol, puede ser fuerte para el hígado. Cualquiera que sea la medicina que tome, siga las instrucciones cuidadosamente y consulte con su médico, porque muchos de estos analgésicos pueden tener serios e incluso mortales efectos secundarios. Peligros de las medicinas. 2, 3, 4.
Bárbara Morse conoce de primera mano los peligros que conllevan los analgésicos en procura del alivio al dolor de cabeza. Había tenido migrañas durante 3 o 4 semanas. Siempre había logrado librarme de ellas y luego desperté con otro dolor de cabeza a la mañana siguiente. Bárbara comenzó a tomar 4 ibuprofenos diarios en un intento de romper su ciclo de dolores de cabeza. Después de 3 semanas de recetarse, comenzó a sentir los efectos secundarios. Tuve un fin de semana muy ocupado. Salí a comer un par de veces. Cuando regresé a casa el domingo por la tarde, decidí hacer un poco de jardinería. Salí a plantar algunas matas. No estaba realizando un trabajo muy fuerte. Solo necesitaba voltear un poco la tierra. Tenía una pala y me di cuenta que solo levantarla llena de tierra y voltearla era muy difícil para mí. Después tuve que hacer un agujero y al agacharme a recoger la pala casi me desmayo. Creo que si hubieran pasado otras 24 horas me habría muerto. Débil y pálida, Bárbara fue inmediatamente al departamento de emergencias del Hospital Emerson en Concord, Massachusetts. Bárbara defecó con sangre y le practicaron una endoscopia. Con un tubo largo y flexible, con una cámara adentro, los doctores examinaron su estómago. Los exámenes descubrieron una situación grave. Bárbara perdió casi la mitad de su volumen sanguíneo. Necesitó una transfusión de sangre para salvar su vida. Si se hubiera demorado en ir al hospital, es probable que el abuso de ibuprofeno la hubiera matado. Lo que Bárbara no sabía es que la aspirina y el ibuprofeno no solo inhiben las prostaglandinas en el cerebro, deteniendo los dolores de cabeza, sino que también las inhiben en el estómago, dejando la pared del estómago desprotegida. Cuando se suprimen las prostaglandinas, los ácidos gástricos pueden quemar la pared del estómago y exponer los vasos sanguíneos de la pared de este. La sangre se filtra al estómago y pasa al tracto digestivo. Esta es una úlcera gástrica sangrante. Y una señal de alarma es una deposición oscura, como alquitrán. Pero no presenté ningún otro síntoma que indicara que no estaba bien. Y de haber sido así, de haberlo presentado, lo hubiera atribuido al simple hecho de que esa mañana tuve dolor de cabeza. La historia de Bárbara es para tener en cuenta. Incluso las medicinas de anaquel como la aspirina y el ibuprofeno se deben usar con cautela. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta y consulte con su médico, si las está tomando durante más de 7 días consecutivos. Aun cuando miro atrás y pienso en ese fin de semana, me es difícil creer lo enferma que estaba y que no me di cuenta. Incluso hasta cuando me mandaron a la sala de emergencias. Creo que no se nos recuerda lo suficiente de los riesgos de las medicinas de anaquel. Creemos que si están en el mostrador deben ser seguras. Medicinas para la migraña. La escritora Jane Hosey Bonard tiene su propia historia sobre la migraña clásica. La suya es su búsqueda sin fin de un tratamiento efectivo. Tuve mi primera migraña en la universidad a los 25 años. Recuerdo estar acostada en un cuarto oscuro durante horas, atándome un cinturón o una pañoleta en la cabeza, porque no sabía cómo controlar el dolor. Para los que sufren de migrañas, controlar el dolor los incapacita. Es con frecuencia una lucha diferente a cualquier otra que hayan enfrentado. No hay un medicamento que funcione para todo el mundo, y encontrar la combinación perfecta es una búsqueda larga. Cuando empecé a tener migrañas, estas eran fuertes. No había consultado a un médico por ellas y tomaba píldoras de mostrador contra el dolor. Y con el tiempo necesité más y más píldoras de mostrador. Había semanas en las que tomaba de 20 a 25 píldoras diarias, tan solo para acabar con el dolor. Usar mitigadores del dolor diariamente no solo era peligroso, en realidad estos perpetuaban sus dolores de cabeza. Mientras aliviaban el dolor por unas horas, cuando pasaba el efecto del medicamento, ella sufría dolores de cabeza de rebote. Muchos abusos de prescripción suceden simplemente por desesperación. Los pacientes no saben qué más usar o hacer. Jane probó después varios medicamentos de prescripción como antidepresivos,
drogas antiepilépticas y para el corazón, las cuales habían sido efectivas en muchos pacientes con dolor de cabeza, pero no lo fueron para Jane. Estos son algunos de los medicamentos preventivos y contra el dolor que he probado en los últimos 8 a 10 años. A veces tomaba uno por vez, un medicamento cada vez. Aunque de esta en particular tomaba hasta 7 cápsulas al día. Recientemente tomaba 2 medicamentos a la vez y tuve que tomar un tercero cuando aquellos dejaron de funcionar. No estoy orgullosa de esto. Preferiría no tomar medicamentos todos los días. La primera gama de medicamentos diseñada específicamente para detener la migraña fue aprobada por la FDA en 1993. Se le conoce como triptanos. La revolución con la migraña llegó realmente con el advenimiento del primer medicamento de triptano en este país en 1993. De repente teníamos algo específicamente para la migraña. No solo quitaba el dolor como un calmante, no solo encubría el dolor, realmente detenía la migraña. Los científicos creen que los triptanos activan los receptores de serotonina, un neurotransmisor en el cerebro que desempeña un papel activo en el desarrollo del dolor en la cabeza. Los triptanos reducen la inflamación y contraen los vasos sanguíneos inflamados, que se cree son los que contribuyen al dolor de la migraña. Hoy más de 10 millones de pacientes con migraña, incluyendo a Jane, usan sumatriptano, uno de los 4 medicamentos triptano. Pero Jane está en una nueva búsqueda. Los triptanos pueden ayudar a detener la migraña una vez comienza, pero no la pueden prevenir. Jane tiene esperanzas de que el ejercicio le ayude a reducir la frecuencia de sus dolores de cabeza. Con el ejercicio a veces puedo controlar el dolor de cabeza diario. No sé si alguna vez me deshaga de estos completamente, pero creo que ya he ganado mucho. Aun cuando todavía no hay una píldora mágica para las migrañas, Jane siente que después de 15 años de sufrimiento, ha logrado cierto control sobre sus dolores de cabeza. Terapia artística. Karen, eres una terapeuta artística y paciente con migraña, ¿cierto? Sí. Karen Cadenhead es una artista laureada. Lo que hace único a su arte es que la inspiración para su trabajo es el dolor de las migrañas. Esto es hermoso. ¿Es tuyo? Sí, este es el dibujo con el que participé en un concurso de arte sobre migrañas. Este es un gran nudo en la mitad. Eso explica cómo te sientes cuando tienes un dolor de cabeza. Los dolores de cabeza severos son con frecuencia difíciles de admitir por los que no los padecen. No los entienden. Pero para Karen, el arte es la salida perfecta para expresar la crueldad de la migraña. Sientes que estás dentro de este horrible túnel y hay un mundo maravilloso allá afuera. Solamente el dedo del pie toca esta extensión de agua y el color brillante. Y no puedes experimentarlo. ¿El arte te ayuda mientras estás creando? Esta es la parte buena. Uno desea una alquimia que le pueda quitar todo ese sufrimiento y lo convierta en algo hermoso que pueda significar algo. Tú no solamente pintas y dibujas, también haces escultura. Así es. De todas estas esculturas, ¿cuál crees que hice cuando tenía una migraña? Fácil. Debe ser esta. Correcto. Esta tenía que ser. Y la dejé a mitad de camino. Estaba en una clase de escultura. La figura empezó a quedarse sin fuerza y yo no tuve energía para los detalles. Observar el trabajo de arte cuando tienes una migraña, eso ayuda, ¿no? No, cuando tienes un dolor de cabeza solo quieres estar en un cuarto oscuro y dormir. ¿Nunca has tenido uno? En ocasiones tengo dolores de cabeza. No me dan migrañas, pero sí dolores de cabeza por el estrés. ¿Te gustaría expresar esas sensaciones? Puedo intentarlo. Tomemos esta figura y me muestras cómo te sientes cuando tienes un dolor de cabeza por tensión. Haz lo que quieras con ella. Te mostraré cómo siento mis dolores de cabeza. Así. Así se siente. Golpeando, golpeando. Si fuera así de fácil deshacerse de un dolor de cabeza. Yo sé. Los niños y las migrañas. Si usted es un adulto que sufre de migrañas, usted sabe cuán crueles pueden ser los ataques. El dolor pulsante, horas de náusea o incluso días de incapacidad.
Ahora imagine tener que sufrir esa agonía siendo un niño. Sé que viene una migraña cuando escucho las pulsaciones o siento un dolor agudo en mi cabeza. Los normales son en la frente, mis migrañas son en toda la cabeza. Lia Hassan empezó a tener dolores de cabeza en la escuela primaria. Hoy, a los 13 años, tiene migrañas incapacitantes 2 veces a la semana. Cuando ella me contó de sus dolores de cabeza, dijo, mami, tuve ese dolor de cabeza que me abatió. Lo que pensé era un lenguaje muy avanzado para alguien en 4º grado. Me sentaba en un rincón y le decía a mi mamá y ella me daba ibuprofeno o Tylenol, pero no eran lo suficientemente fuertes. Lia está entre el estimado de 5% de los niños que sufren migrañas. El problema de los dolores de cabeza en niños y adolescentes está realmente subestimado. Tengo muchos pacientes jóvenes que con frecuencia faltan a la escuela o terminan en la enfermería. Deben faltar a juegos o partidos de fútbol debido a severos dolores de cabeza. Y en el transcurso de la vida, estas cosas se sienten luego. En ninguna otra época esto es más perjudicial para el desarrollo y el crecimiento general de alguien que durante los ocupados años de la adolescencia. Iba a la enfermería y sabía que perdía mucha clase y cuando regresaba no tenía idea de qué estaba pasando. Me había perdido de mucho, me confundía y era muy duro. La madre de Lia, Marianne, comprende el dolor de su hija. Ella también tiene migrañas y es posible que Lia haya heredado los dolores de cabeza de su madre. Me siento culpable de que ella tenga migrañas por causa mía. Yo las tengo por mi abuela, mi madre no las tenía. Un niño tiene 50% de probabilidad de desarrollar migrañas si uno de los padres las padece y 75% si ambos padres las padecen. ¿Tuviste algún problema con el medicamento? ¿Algún efecto secundario? Hoy Lia está recibiendo ayuda. La doctora Elizabeth Loder, directora del programa de manejo del dolor de cabeza en el Hospital Spaulding de Rehabilitación en Boston, ha inscrito a Lia en un ensayo clínico de medicamentos para una prescripción de triptanos para niños. Si el medicamento funciona, será la primera droga específica para migrañas en niños aprobada por la FDA. Después de varios meses dentro del estudio, este medicamento ha marcado una dramática diferencia en la vida de Lia. Lea no ha vuelto a enfermar. Antes ella solo lloraba y quería ser abrazada. Lia Hassan está finalmente libre de dolor y puede vivir algunos de sus sueños de niñez. No creo que Lea hubiera podido ser porrista antes de que sus migrañas estuvieran bajo control, porque la práctica es a la hora en que generalmente estaba llorando por un dolor de cabeza. Tener bajo control mis migrañas me ha cambiado la vida. Ahora soy más independiente y feliz porque no estoy sufriendo tanto. Botox. Eileen Brogan desea hacer cualquier cosa para aliviar su dolor de cabeza. Hoy, el Dr. Zahid Bawa va a inyectar en la frente de Eileen una forma purificada de una neurotoxina mortal. La neurotoxina se llama Botox, una forma purificada de la bacteria Clostridium botulinum. En la naturaleza, esta bacteria causa la enfermedad del botulismo, que puede paralizar y matar a sus víctimas. Pero en medicina, se ha comprobado que es un medicamento nuevo para prevenir dolores de cabeza. Inicialmente, cuando uno menciona que va a inyectar Botox, muchos pacientes dicen, no voy a dejar que me inyecte en el cuerpo una toxina. Pero luego, cuando se les explica que es seguro, que se ha utilizado durante más de una década en millones de pacientes, se sienten más tranquilos. ¿Problemas? ¿Algún efecto secundario desde que le aplicamos las inyecciones? No. Todo se ve muy bien. Hace un año estaba trabajando tan solo medio tiempo, porque me despertaba cada mañana con dolor de cabeza y duraba todo el día. Eileen había probado casi todo tipo de calmantes, pero nada le funcionaba. Ahora se hace aplicar las controvertidas inyecciones de Botox. El Dr. Bawa inyecta pequeñas cantidades de Botox en varios músculos de la cabeza de Eileen. Debido a que las dosis son pequeñas, la toxina no entra al torrente sanguíneo. Se mantiene localizada en el tejido muscular.
Una vez en el tejido, el Botox debilita temporalmente y a veces paraliza los músculos espásticos porque bloquea la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor en el cerebro que ordena la contracción de los músculos. Cuando los músculos de la cabeza se relajan, los dolores de cabeza son menos frecuentes. Pero el Botox no es una solución permanente. Dura hasta 6 semanas y se hace necesario repetir las inyecciones. Los beneficios del Botox se descubrieron por accidente. Hace una década, los cirujanos plásticos comenzaron a inyectar la neurotoxina en la frente para reducir las líneas de expresión. Pero los pacientes reportaron que sus dolores de cabeza también desaparecieron. Muchos médicos rápidamente adoptaron el Botox como un tratamiento preventivo para los pacientes con dolor de cabeza, pero no todos están de acuerdo. Hay algunos médicos que creen firmemente que este es el mejor tratamiento de todos los tratamientos profilácticos, y hay otros que piensan que es muy costoso, muy invasivo, y esto es lo que lo hace controversial. De $500 a $600 por tratamiento, el Botox es costoso y generalmente no es reembolsable por los seguros. Varios estudios científicos recientes también han fallado en demostrar que el Botox previene las migrañas efectivamente. Además, la FDA todavía no ha aprobado al Botox como un tratamiento para el dolor de cabeza, pero para pacientes como Eileen Brogan, el Botox es un salvavidas. Me siento muy emocionada y ha significado una gran diferencia en mi vida laboral y en mi felicidad. Ya no tengo dolor. Dolor de cabeza agrupado. Es un dolor tan indescriptible, un dolor que es insoportable. Y hay días en que tengo un dolor de cabeza tan severo que simplemente no quiero estar aquí. Se agrava furiosamente e incluso lleva a algunos al suicidio. Es el más doloroso de todos los dolores de cabeza. Es el dolor de cabeza agrupado. El agrupado es el dolor más insoportable que he visto. Los pacientes con agrupado golpean sus cabezas contra la pared porque eso les permite no pensar en lo fuerte que les está doliendo la cabeza. Los dolores de cabeza me dan ganas de suicidarme. Bernadette Ringles hace parte de los casi 2 millones de norteamericanos que sufren de dolores de cabeza agrupados. A diferencia de las migrañas que afectan principalmente a las mujeres, los dolores de cabeza agrupados afectan 6 veces más a los hombres. La sensación que generalmente tengo es como una piqueta para hielo que se entierra en el fondo de mi ojo, que es donde mi dolor comienza. El dolor comienza típicamente dentro o alrededor del ojo o a un lado de la sien en la cabeza y se hace más intenso en 15 minutos. Los ataques pueden durar de 30 minutos a 2 horas. Los pacientes con frecuencia tienen un ojo lloroso o una fosa nasal que gotea en el mismo lado del dolor de cabeza. Me convierto en una de las personas más agresivas que alguien haya visto. Soy violenta, golpeo las cosas, las arrojo. Sé que esa persona no soy yo. Todo es debido al sufrimiento que tengo en mi cabeza. Se les llama dolores de cabeza agrupados porque se agrupan en ciclos que generalmente duran casi 6 semanas. Pueden ocurrir con inexplicable regularidad. A Bernadette la ataca cada marzo. ¿Por qué deben suceder por 6 semanas y luego se van? ¿Y por qué en Bernadette llegan cada marzo? Eso no lo entendemos. Sí, tu presión sanguínea. Después de sufrir dolores insoportables durante años, Bernadette visita al neurólogo Louis Kaplan en el Centro Médico Diaconisa Beth Israel en Boston. Mientras que el agrupado es el dolor de cabeza más despiadado, también es el menos entendido. Pero nuevas investigaciones sugieren que el dolor de cabeza agrupado puede originarse en una parte del cerebro involucrada en la regulación del reloj biológico del cuerpo, lo que explicaría el patrón regular de este dolor de cabeza. Actualmente no hay medicamentos específicos para el dolor de cabeza agrupado. Pacientes como Bernadette están limitados a usar calmantes, medicamentos antiepilépticos y drogas para la migraña como los triptanos. Para una cura rápida, Bernadette y otros pacientes de agrupado a veces inhalan oxígeno puro. Esto contrae los vasos sanguíneos, aliviando temporalmente el dolor del agrupado. Quita el dolor por un momento, tal vez por media hora, pero el dolor siempre regresa. Faltan 6 meses para la primavera, pero con la esperanza de prevenir su próximo agrupado, el Dr. Kaplan ya está recetando indometacina a Bernadette, una droga efectiva para muchos pacientes con agrupado.
A medida que se acerca la primavera, el Dr. Kaplan le recetará a Bernadette un arsenal adicional de drogas potentes, que incluyen varios antidepresivos y esteroides calmantes, todo con la esperanza de prevenir el próximo ciclo. Por ahora, Bernadette debe soportar los peores dolores de cabeza jamás imaginados, en un mundo que no comprende qué tan malo puede ser un dolor de cabeza. La gente no toma en serio mis dolores de cabeza agrupados y esto realmente me enfada, sabiendo el tipo de dolor que estoy sufriendo. La gente te mira cuando tú estás diciendo, oh Jesús, tengo un dolor de cabeza, uno realmente fuerte. Te miran y dicen, bien, toma un par de aspirinas y se te pasará. Pero no es así de simple. Un dolor de cabeza agrupado no es un simple dolor de cabeza. A menos que haya sufrido uno, la gente no entiende de qué se trata. Biorretroalimentación. Va tarde para una reunión importante. El tiempo está corriendo, el tráfico está imposible y la tensión crece. Esa es una receta diabólica para un dolor de cabeza. Digamos que está conduciendo dentro del tráfico. Cada vez que un auto lo sobrepasa o que usted se irrita por el embotellamiento, su ritmo cardíaco puede cambiar. Sus músculos se tensan y usted no se percata de causar esta tensión. Y en la exasperación del momento, liberar la tensión es por lo general una tarea imposible, hasta ahora. Estoy a punto de experimentar la biorretroalimentación, una técnica científica de relajación que está ayudando a los pacientes con dolor de cabeza a controlar sus respuestas corporales involuntarias al estrés. La biorretroalimentación es el uso de instrumentos para detectar reacciones físicas o actividades que tiene el cuerpo y que no son parte de su control voluntario o consciente. Son automáticas. La experta en biorretroalimentación, Kim Larson, me está conectando a una computadora que registrará mi pulso, temperatura corporal y la tensión muscular de mi frente. Todas actividades fisiológicas que se cree ocurren involuntariamente. Una vez conectada, Larson intentará provocarme reacciones de estrés, pero nada muy serio. Todo lo que va a hacerme son unas simples preguntas. La computadora procesará luego mis respuestas involuntarias de estrés. Después de unas sugerencias de relajación, unas preguntas aparecerán en la pantalla. ¿Cuál de los siguientes es diferente? Árbol, lámpara, gato, pluma. Lámpara. Sin saberlo, todas las preguntas provocan que mi ritmo cardíaco se dispare. La línea amarilla es tu ritmo cardíaco, tu pulso. ¿Puedes ver cómo subió y bajó varias veces? Bien, eso me dice que no fue muy fácil para ti calmarte y permanecer en un estado relajado. El siguiente paso es aprender cómo bajar mi ritmo cardíaco mientras estoy en la mitad de una situación tensa. La clave es elevar la temperatura en mis manos y pies. Los científicos no se ponen de acuerdo en el porqué, pero ellos saben que elevar la temperatura en las extremidades es importante para reducir el estrés. Entonces lo que la biorretroalimentación enseña es simple, y usted puede hacerlo en su casa. Practique visualizándose en un lugar caliente como la playa o cerca de una chimenea, o incluso en una tina caliente. Los científicos dicen que con el tiempo, usted puede condicionar su cuerpo para regular su temperatura. Todo cuanto necesita son unos termómetros sencillos y un espacio silencioso. Una vez usted ha dominado el control de la temperatura corporal, puede controlar sus niveles de estrés en cualquier situación y está menos propenso a los dolores de cabeza. La clave de la biorretroalimentación no es practicar lo que usted aprende en una sesión, sino integrarlo a su estilo de vida. Ahora se considera a la biorretroalimentación una terapia establecida. Ha sido comprobada clínicamente en muchos estudios científicos. Pero lo más importante es que los pacientes de dolor de cabeza tienen ahora una manera de detener sus dolores, incluso antes de que estos comiencen. Dolor de cabeza cervicogénico. Hola, Diane. Hola. ¿Cómo estás? Siempre estoy mal. Diane Anderson está al borde del abismo. Sufre dolores de cabeza desde que era una niña. Pero es un dolor de cabeza simple, misterioso, resistente prácticamente a toda prescripción, que ha consumido casi todos los días de su vida durante los últimos 7 años. ¿Has estado tan deprimida que has pensado en suicidarte?
Sí, pero suicidarme no. Eliminar el dolor. El neurólogo Herbert Merkley ha trabajado con Diane durante 5 años tratando de descubrir la fuente de su dolor. Finalmente, después de eliminar los dolores de cabeza más comunes, el Dr. Merkley cree que el dolor de cabeza de Diane puede ser el resultado de un trauma sufrido en su cabeza, en un accidente de trineo durante la niñez. Lo llamamos dolor de cabeza cervicogénico. Hay un daño en una de las raíces del nervio en la parte superior del cuello. El dolor de cabeza cervicogénico generalmente es causado por un tirón u otro trauma en la cabeza o en el cuello. Los médicos pueden hacer un diagnóstico cuando los dolores de cabeza se desarrollan inmediatamente después del trauma. Pero en el caso de Diane, sus dolores de cabeza comenzaron años después del accidente de trineo. La teoría del Dr. Merkley es que con el tiempo se desarrolló un tejido cicatrizal que está comprimiendo la columna cervical. Pero no puede estar 100% seguro porque los rayos X de una lesión como esta no son concluyentes. Solo hay una forma de identificar positivamente y probablemente curar los dolores de cabeza de Diane, la cirugía. Después de 7 años de dolor y desesperada por aliviarse, Diane Anderson escoge someterse al remedio más invasivo para el dolor de cabeza. Espero que funcione, que él pueda hacer algo. Me estoy volviendo loca y no puedo soportarlo más. La cirugía es extrema y aún experimental. El neurocirujano Dr. Joseph Phillips se arriesga a que la condición de Diane sea realmente cervicogénica. El Dr. Phillips corta en la columna cervical alta, donde se conecta el cuello y la cabeza. Rápidamente, los problemas de Diane salen a la luz. A medida que el Dr. Phillips expone la raíz del nervio entre la primera y segunda vértebra cervical, descubre un nudo de ligamentos y tejido cicatrizal que está comprimiendo los nervios. Esto es realmente interesante. Vean, puedo ver lo que puede ser la porción distal del nervio, y está blanco. Está totalmente encapsulado, rodeado por todo este tejido. El Dr. Phillips corta el ligamento y el tejido cicatrizal alrededor de la raíz del nervio. Cuando libera la raíz del nervio, inyecta glicerol dentro de este, destruyendo las fibras nerviosas que envían las señales de dolor al cerebro. Muchos médicos dicen que hay poca evidencia de que esta clase de cirugía provea alivio a largo término del dolor de cabeza, pero el estudio en 40 pacientes del Dr. Phillips tuvo un éxito del 90%. No significa que todos se hayan aliviado del dolor. De hecho, solo 1/3 de ellos tuvieron alivio completo de él. Pero los demás que estaban contentos dijeron que habían tenido un adecuado alivio del dolor. Es decir, que el mejoramiento de sus dolores de cabeza fue bueno. Si podemos crear una anatomía normal o si la restablecemos, la función siguiente también será normal. Es decir, un estado libre de dolor. Si la operación es exitosa, Diane tendrá alivio tan pronto se recupere de la cirugía. Quiero mirar la incisión. Bien. Una semana después de la cirugía, el Dr. Merkley realiza una inspección posoperatoria. Vi a mi hermana por primera vez en 6 meses. Estábamos en la tienda y comenzamos a reír de algo gracioso. Después ella se detuvo y me miró. Dijo, "Estás de regreso", y comenzamos a llorar. Estoy curada. Era todo lo que quería. No quiero más dolor y no quiero que regrese y realmente creo que se mantendrá alejado. Gracias. Con gusto. Terapias. Todo el mundo ha experimentado un dolor de cabeza en algún momento de su vida. Pero pocas veces el dolor de cabeza es un síntoma de una condición más seria, como un infarto, un aneurisma o un tumor cerebral. Sin embargo, es bueno saber qué clase de dolor de cabeza amerita ir a la sala de emergencias. Un dolor de cabeza súbito y severo que persiste o aumenta por más de 24 horas. Dolores de cabeza con pérdidas de memoria, confusión, pérdida de equilibrio, pérdida de visión, entumecimiento y pérdida de fuerza. Dolores de cabeza con fiebre, cuello rígido, náusea o vómito. Finalmente, dolores de cabeza que aumentan con la tos o con el esfuerzo. Los dolores de cabeza de emergencia son raros. Los dolores de cabeza más comunes, como por tensión, por migraña y agrupado, afectan a millones de estadounidenses cada día.
pero con frecuencia sufren en silencio y nunca buscan tratamiento, ni siquiera para los más agudos. El dolor de cabeza, particularmente la migraña, continúa siendo una de las enfermedades incapacitantes menos reconocidas y tratadas. Las personas deberían considerar la búsqueda de tratamiento para el dolor de cabeza si tienen dolores que interfieren con su desempeño, si faltan al trabajo o a la escuela, incluso si este es solo intermitente. Existen tratamientos. Ciertamente no se debe esperar hasta que afecte su vida dramáticamente. El primer paso para encontrar ayuda es decidirse a buscar tratamiento. El siguiente es encontrar el médico correcto. Les decimos que si en 3 meses no han tenido un alivio adecuado en su dolor, deben solicitar ser enviadas a un especialista en dolor de cabeza, alguien cuya práctica primaria esté dedicada al manejo de este dolor. Cada vez más, para muchos estadounidenses, los médicos alternativos se están convirtiendo en los especialistas de elección. Cada año gastamos más de 14.000 millones de dólares en tratamientos alternativos. Tratamientos como la terapia de masajes, que puede prevenir y tratar dolores de cabeza al relajar tejidos y músculos e incluso ayudar a liberar endorfinas, los calmantes naturales del cuerpo. También está el yoga, una de las técnicas para reducir el estrés más populares hoy día en los Estados Unidos de América. El yoga consta de diferentes ejercicios de estiramiento y técnicas de respiración para ayudar al paciente de dolor de cabeza a reducir el estrés en sus vidas. La medicina china, que incluye acupuntura y remedios de hierbas, tiene 5.000 años de historia. El enfoque chino mira las condiciones subyacentes, la raíz de por qué ocurren los dolores de cabeza, y es un enfoque más sistemático en el tratamiento de estas condiciones para quitar los desequilibrios. En la acupuntura se colocan las agujas en áreas precisas del cuerpo que se cree tienen mucha o muy poca energía, llamada chi. Según los acupunturistas, las agujas mueven el chi, lo que restablece el equilibrio saludable al cuerpo. En la medicina herbolaria china se utilizan combinaciones de hasta 12 hierbas para tratar las condiciones subyacentes asociadas al dolor de cabeza. Los dolores de cabeza de los senos son tratados con té chino, que se cree actúa como descongestionante. El regaliz supuestamente tiene cualidades antiinflamatorias y la menta tiene cualidades refrescantes. Se dice que actúa como una compresa fría interna en la frente. Conseguir ayuda para sus dolores de cabeza, ya sean alternativas, tradicionales o ambas, es con frecuencia un proceso de ensayo y error. Puesto que no nos vamos a librar de los dolores de cabeza pronto, encontrar el tratamiento correcto es lo mejor para empezar. Y esto significa entender sus síntomas y encontrar a un médico que comprenda su dolor.